Saludos, bendecido día, nuevamente con todos ustedes para una nueva entrega de la enseñanza de la palabra de Dios. Siempre tenemos que tener dispuestos nuestros corazones para que el Señor vivifique nuestro espíritu, nos haga comprender más y más de lo que Él quiere para nosotros, conocerle en la oración, a través de la palabra, descubrir los planes de Dios en nuestras vidas, cómo ha cambiado completamente todo ese panorama que antes teníamos. Y le damos las gracias al Señor. Somos muy agradecidos porque es la mejor decisión que hemos tomado. Seguimos hacia adelante a pesar de las pruebas, de las circunstancias que nos rodean, porque confiamos plenamente en Él. Así que siempre nos disponemos a creerle, a mantener siempre una estrecha relación que nos mantenga más unidos y más íntimos con Él en los problemas, no solamente los problemas, sino también en todo el día y toda nuestra vida. Así que siempre estamos pendientes de lo que el Señor, a través de su palabra, nos pone en nuestro corazón. Comenzamos el tema que continuábamos la semana pasada sobre el tema de los pozos. Estuvimos hablando en la primera parte del pozo de Berseba, de las dificultades en cuanto a diferencias y disputas. Pero si esto lo llevamos al terreno de una similitud con las naciones que hay en el mundo, nos daremos cuenta de que hay discrepancias y divergencias cuando se trata de poner en tela de juicio el tema de la paz. La falta de entendimiento conlleva, por tanto, conflictos a niveles políticos, ideológicos y también religiosos. En esta segunda parte vamos a tratar el tema del pozo de Jacob, que representa la reconciliación. Y hay un encuentro especial. En tiempos de Jesús había dos pueblos marcadamente que estaban enemistados entre sí. Hay un episodio neotestamentario donde Jesús se acerca a la ciudad de Sicar, que está en Samaria, y en él tiene un encuentro personal con una mujer samaritana. El maestro, como siempre en los sitios a donde va, que visita, siempre tiene un objetivo, siempre tiene un propósito. Por tanto, Jesús va a tratar con esta mujer tres temas candentes: el tema de la relación social, la sed de Dios y también el pensamiento religioso. En la primera parte, en cuanto se habla de la relación social, que se ve en San Juan 4:9, la situación era verdaderamente insostenible. Los samaritanos, que era el grupo étnico religioso que descendía de las 12 tribus de Israel, era de una parte, y de la otra estaban los judíos, que eran el colectivo religioso cultural que descendía de los hebreos, los antiguos israelitas. De hecho, los antagonismos entre ambos era bastante evidente, pero también eran históricos, tanto que estaban señalados por el odio y el rencor. De ahí que al acercarse Jesús hacia la mujer samaritana, ésta le recibió con reticencia, pensando en el recuerdo del sentimiento samaritano que tenía contra los judíos. De hecho, los judíos, por su parte, también veían impropio que un rabí hablase con una mujer. Pero Jesús va de primera regla a romper las barreras del prejuicio. En el segundo era la sed de Dios, que se ve en San Juan capítulo 4, versículo 10. El agua física del pozo solo calmaba la sed. Así que Jesús le viene a proponer un agua viva, que es la regeneración hacia la vida eterna, y que eso lo hace constar. Y vamos a la palabra de Dios en el versículo de San Juan capítulo 7, versículo 37, y dice así la palabra de Dios: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta era una promesa del Espíritu Santo a través de Jesús, de las bendiciones que iba Dios a derramar
Por tanto, esto era una referencia de Isaías capítulo 12, versículo 3. Luego está el pensamiento religioso, que se ve en San Juan capítulo 4, versículos del 21 al 24. Y es que los samaritanos, de acuerdo con el Pentateuco, se fijan en el versículo de Deuteronomio 27, 4, donde creen que el monte Gerazín, que está al sur del monte Ebal, era el monte sagrado. Pero por su parte, los judíos pensaban que era el templo de Jerusalén, y esto creó una dura y fuerte rivalidad entre ambos pueblos. Pero Jesús vino a mediar y a poner el justo juicio sobre esta situación. Y es que Jesús no mira el enfoque, o sea, el lugar donde hace de adorar, sino en la disposición hacia Dios, en esa transparencia y en esa sinceridad, porque la adoración es una realidad espiritual. Recuerden que Dios es espíritu, como se ve en San Juan capítulo 4, versículos 24. Así que reconciliados, unidos, ambos pueblos, se puede crear un ambiente espiritual en el que puedan adorar juntos a Dios. Tanto las religiones como las creencias en lo que se llama denominaciones necesitan la unidad en criterios y en amor para que tengan una identidad y posición en Dios. De hecho, el ecumenismo, el movimiento que trata de que todas las iglesias cristianas se unen con un solo fin de la proclamación y la extensión del Evangelio, era una pieza clave. Pero lo cierto es que las posturas están bastante alejadas, diría que complicadas, que todo pueda conducir por la vía de la espiritualidad y también de los valores morales. Porque se sigue argumentando, desgraciadamente, pensamientos y doctrinas, consiguiendo desvirtuar, enturbiar y desviar todo aquello que es la realidad de Cristo. Y todo esto empezó desde el principio con los sumos sacerdotes, tratando de propagar el engaño y la mentira, como se ve en San Mateo capítulo 28, versículo 13. Así que el esparcimiento de las religiones por todo el mundo ha creado confusión, conceptos ambiguos e ideas que han complicado la unificación en el trabajo de conjunto de todos. Pero hay un momento clave que debemos nosotros fijarnos, y es buscar lo que se está de acuerdo, que es un punto de base que debe servir para la unificación. Hoy día las confesiones musulmanas, judías, cristianas, budista y también hindú, de alguna forma firmaron en el año 2020 la Declaración de Amistad para luchar contra las divisiones, el odio y la intolerancia. Por tanto, la presencia de Cristo es fundamental, porque Él fue mediador entre Dios y los hombres, como se ve en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque Él es la llave que abre la puerta a la unidad. Él nos dejó un ejemplo de vida en su estilo, que nos permite sujetarnos a la voluntad en obediencia y fidelidad, y también que nos sirve para mejorar como personas. Jesús fue razonable, fue equilibrado, pero también fue un buen amigo. Así que debemos seguir sus enseñanzas y miremos los tres fundamentos esenciales de la relación: lo personal, lo colectivo y también con Dios. Así nos acercaremos a la verdad de Dios y que se cumplirá las palabras del Señor que se ve en San Juan capítulo 17, versículo 21. Hasta aquí la palabra de Dios. Hay que recordar que Jesús trajo la unidad para que comprendamos la necesidad que tenemos unos con otros para poder construir un mundo mejor. En un mundo donde existe la sección de personas, mirando a Jesús es un buen ejemplo, porque Él recibió a todos los que a Él vinieron. El sacrificio de Jesús no solo atrajo a todos, sino que también creó un ambiente espiritual de fe,
para creer y salvación. Por tanto, en esta semana que comienza, siempre hay oportunidades donde podemos proclamar el mensaje del reino, donde podemos dar a conocer que nuestras vidas han cambiado, y todo gracias a que Jesús vino en ese encuentro personal a llamarnos, a levantarnos, a darnos valor cuando nadie nos lo había dado. Él nos encontró en medio del lodazal, en medio de los problemas y de las circunstancias. Así que conocer a Cristo, vuelvo a repetir, es lo mejor. Jamás ninguna persona en quien podamos confiar va a superar el conocimiento sobre el Señor. Así que nosotros estamos muy felices, contentos de haberle conocido, de seguir sus pautas, sus mandamientos, que son verdaderos, que son esenciales, pero también están vivos y eternos. Así que continuamos ese proceso de avance, proclamando la verdad de Dios, siendo declarantes de una verdad que es absoluta, que no tiene ningún resquicio, y solamente cuando conocemos la verdad nos caemos rendidos a los pies del Señor. Por tanto, busquemos siempre la unidad, busquemos siempre el bien hacia los demás, que Él lo ha hecho con nosotros. Ahora queda en nosotros dar ese ejemplo para que los demás vean que el conocer a Cristo es un punto y antes de encuentro con la verdad y con la salvación. Así que les deseo que en esta semana sea una enorme semana de bendición y que el Señor me lo bendiga mucho.